Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio de los viernes en el que compartimos temas de crianza, desde el apego seguro, crianza respetuosa, crianza consciente, las formas de crianza no tradicional, no convencional, que nos ayudan a repensar cómo estamos haciendo la crianza de nuestros hijos, cómo estamos ejerciendo esa maternidad y esa paternidad, y asimismo temas de educación desde el hogar. Y hoy nos convoca un tema que es homeschooling. No es lo mismo que escolarización forzada en casa por la pandemia. Aquí estoy. A ver, un segundo, yo ubico esta cámara para que no quede yo así como de medio lado, ¿verdad? Eso. Eso. Vamos a ver, mejor acá. Bueno, estoy acá con ustedes desde Instagram y desde Facebook transmitiendo, y también va a quedar montado en mi canal de YouTube, Ivonne Quiroga, Crianza y Educación. Bueno, ¿por qué este tema? Bueno, veo que ya se están conectando. Aquí estoy viendo Ángela María, bienvenida Ángela María, y todas las personas que se están uniendo. Quiero saber si aquí en Facebook me están viendo bien, me oyen bien, igual aquí en Instagram. Entonces, bueno, y este tema surge porque he visto muchos malos entendidos, como mucha confusión. Eh, Se entiende de una manera que no es lo que es real la educación desde el hogar, lo que realmente pretende, todo el alcance que tiene, el propósito. Entonces, siento que es necesario que podamos, Ángela María, gracias. Bueno, bienvenida. Siento que es el momento y es muy necesario que podamos aclarar los conceptos, que podamos aclarar qué entendemos, que no usemos mal el concepto, mal el término, que no llamemos las cosas como no son, sino al contrario, llamemos las cosas como son. ¿Por qué el homeschooling no es lo mismo que lo que están haciendo muchas familias hoy en día, a raíz de la pandemia, que fueron familias que tenían a sus hijos matriculados en un colegio presencial? Los niños iban pues todos los días, todo el día, o gran parte del día al colegio. Y pues con esta situación de emergencia mundial, esta coyuntura que pues nos llegó a todos, las familias que tenían a sus hijos escolarizados, entonces pues les tocó hacer clases remotas, ¿cierto? Hacer clases en línea con los niños, y los profesores y las instituciones educativas pues no estaban preparadas para una cosa de estas. Entonces pues están haciendo lo que mejor han podido para poder continuar impartiendo las clases y las materias. Sin embargo, la educación en casa o la educación desde el hogar es mucho más que lo académico. Es muchas veces pues no requiere escolarización, ¿sí? No, las familias que educamos desde el hogar, y que llevamos pues ya muchos años, que cada día, cada año ampliamos mucho más nuestro conocimiento sobre este tema, el entendimiento de lo que se trata, cuál es nuestro rol como padres, cómo entendemos la educación. Entonces, cuando nosotros ampliamos esa mirada,
nos damos el permiso y nos damos la oportunidad de verlo como realmente es tan amplio, tan amplio, tan rico, pues la educación, la escolarización se queda solamente en un punto que es lo académico, que si bien es necesario, es importante, las familias que educamos desde el hogar, pues también acompañamos a nuestros hijos a aprender muchos conocimientos académicos de las ciencias, de las matemáticas, lectura, escritura, literatura. Bueno, claro que sí, pero no es lo único, no es en lo que nos enfocamos todo el tiempo como si se hace en el colegio, en la escuela. Se pretende que todos los niños sean iguales, aprendan igual, al mismo ritmo, el mismo tema, con las mismas personas y sabemos, o cada vez que vamos avanzando más en este camino de educar desde el hogar, somos más conscientes que la educación es muy, 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 muy amplia, es permanente porque todo el tiempo estamos aprendiendo y es muy difícil ya separar como la vida del aprendizaje, es lo mismo, estamos aprendiendo de la vida, vivimos aprendiendo y aprendemos viviendo. Entonces, no tenemos como ese sesgo de ahora voy a aprender y el resto del tiempo voy a vivir, porque estamos aprendiendo de la vida, de los quehaceres de la vida, de los oficios, de los errores que cometemos, de los cuales aprendemos, de las experiencias, de la interacción con otros, de las de los deseos, los intereses, las habilidades que tenemos cada uno. Estamos aprendiendo de todo eso. Estamos aprendiendo mucho sobre cómo relacionarnos con los demás, sobre eh, la gestión de las emociones, que es tan, tan, tan importante y que usualmente pues eso nos enseña en el colegio, en la escuela. A nosotros quienes pasamos por el colegio también, la universidad, pues no nos lo enseñaron, y sin embargo es algo que necesitamos saber desarrollar, que necesitamos trabajar en nosotras, en nosotros, para poder acompañar a nuestros hijos y para poder modelar en ellos, modelar para ellos, ser modelo de cómo resolvemos los conflictos, de cómo gestionamos la frustración, el miedo, la duda, la alegría, la dicha, tantas cosas que tenemos que acompañar a nuestros hijos en eso, en la enseñanza y el aprendizaje de todas esas cosas y de habilidades para la vida, de muchas cosas que nos sirvan realmente para que seamos personas con carácter, para que seamos personas seguras de nosotras mismas, que nuestros hijos puedan y sepan tomar decisiones, asumir riesgos, poner límites, bueno, tantas cosas que claramente pues no se enseñan en un colegio porque no hacen parte del currículo, porque aquí hay una cosa muy importante que necesitamos nosotros entender y que nos crea mucha confusión porque nosotros venimos de una mentalidad muy escolarizada, tenemos una mentalidad absolutamente escolarizada y pensamos es en función de colegio, de matrículas, de materias, de exámenes y nosotros no tenemos, no estamos educando a nuestros hijos para pasar un examen. Estamos educando a nuestros hijos para la vida. Entonces, ay, aquí, perdón, que me está diciendo algo en Facebook. Últimamente está molestando el video, no sé qué pasa. Si ustedes me están viendo por Facebook, voy a refrescar para ver si ya podemos continuar. Bueno, por ahora sigo acá. Hola Silvana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, pues va a ser que yes. Ay, mira. Bueno, bienvenidos todos los que se siguen uniendo. Y ok, creo que ya estamos de vuelta
en Facebook y ok. Y lo que les estaba compartiendo es que venimos de una mentalidad muy escolarizada, entonces solemos pensar que educar desde el hogar, que hacer homeschooling o asumir la responsabilidad de la educación de nuestros hijos es traer el colegio a la casa o es un colegio virtual o es... ay, pero perdón que me están saliendo que un mensaje en el Facebook, no sé por qué está fallando, pero bueno, esperemos que entonces lo podamos hacer por acá sin tantas interrupciones en Facebook, porque Instagram generalmente me funciona muy bien y Facebook sí últimamente no está tan no está tan fluido el video. Entonces, bueno, yo creo que continuamos por acá. Entonces, venimos de una mentalidad muy escolarizada. Hemos creído que la educación solamente son matemáticas, geografía, historia, estudiar para pasar un examen y muy solo enfocados en las materias, en el currículo, pero dejamos de lado muchas de las cosas que sí son esenciales para la vida de educación para nuestros hijos, en principios, en valores, en moral, en que ellos tengan una claridad de los valores morales, de un camino a seguir en la vida que los va a ayudar a conocer cosas certeras, verdaderas, que los van a guiar para sus decisiones y para toda su vida. Y muchos hemos oído la frase que dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, ¿cierto? Y es eso, es que nosotros realmente podamos acompañar a nuestros hijos en un camino de verdad, en un camino donde ellos conozcan las leyes naturales, conozcan esas cosas esenciales básicas que nos hacen ser persona, esa guía. Muchas familias que educamos en casa también creemos en Dios y muchas familias tienen creencias también diferentes, pero queremos inculcar en nuestros hijos esos valores, esos principios que desarrollen esas habilidades para la vida, sus dones, sus talentos, y no solamente pensando en el currículo, en las materias, en una plataforma virtual, en un colegio virtual, sino que vamos muchísimo más allá. Entonces, cuando oímos, y más a raíz de esta pandemia, ¿cierto? Que con esta pandemia, pues digamos que la educación desde el hogar se visibilizó más. La educación en el hogar se hizo más, se empezó a conocer y ay, hay familias que educaban así desde antes de la pandemia y cómo lo hacían y eso qué es. Entonces, como lo que se entendía o lo que se sigue entendiendo es que educar desde el hogar es lo mismo que llevarse el colegio a la casa y seguir haciendo lo que se hacía en el colegio, pero en la casa. Entonces, pues desde ahí empezamos con el concepto equivocado. Entonces, pues la invitación el día de hoy es para que nosotros nos podamos ampliar el entendimiento y entender claramente qué es y que lo que está pasando ahora con las familias que tenían a sus hijos en el colegio es algo que ha sido forzado, fue porque tocó, ¿sí? Porque tocó por la pandemia, pero no fue una elección, no fue algo que se escogió, no fue algo que se deseaba, que se estuvo analizando, que se buscó, sino fue algo que tocó hacer por la pandemia. Entonces nos tocó de la noche a la mañana, cerraron los colegios, no se pudo volver, no pudieron los niños volver al colegio, entonces traigamos esto para la casa, esperemos que el colegio nos dé las guías, las clases, hacer las clases por Zoom, pero eso no es homeschooling, eso no es educar desde el hogar, eso no es
no es unschooling ni muchas otras cosas. Y esta falta de información o falta de entendimiento no solamente está en las personas que no educaban en casa, que no educaban en el hogar desde antes de la pandemia y que simplemente llegó la pandemia y no pudieron volver a llevar a sus hijos al colegio y les tocó hacer todo desde la casa en línea o clases remotas y ellos creen que están haciendo homeschool algunos, sino que este desconocimiento también está en el entorno, en el ambiente, en familias que educan desde el hogar y que también, digamos que no han, no se han dado el permiso, el chance de ampliar un poco ese entendimiento y se quedan muy aferradas a la escolarización, al colegio, a la forma de pensar escolarizada. De hecho, en estos días estaba yo viendo un conversatorio de un señor que estaba entrevistando dos personas supuestamente con muchísimos años de experiencia educando en el hogar, educando en casa. eh, y alguna de ellas decía, sí, es que nosotros cuando educamos en casa nos volvemos el rector del colegio en nuestra casa, nos volvemos el precepto de disciplina, nos volvemos la psicóloga del colegio. Y como que yo decía, wow, qué fuerte que personas que, digamos, llevan muchos años educando en casa y aún sienten que tienen un pequeño colegio en casa y que ellos son los que juegan todos esos roles. Y me llamó mucho la atención ese comentario, porque educar desde el hogar no significa tener una pequeña escuela, una escuelita, un colegio en mi casa y replicar el colegio en mi casa o matricular a mis hijos en un colegio virtual. Y entonces ya eso es educar en casa, educar desde el hogar, o usar y buscar plataformas educativas en internet e inscribir a mis hijos allí y ya estoy haciendo homeschooling. No, o sea, las familias que educamos desde el hogar buscamos recursos y necesitamos ser muy recursivas en encontrar los recursos que necesitamos, que nuestros hijos necesitan para su educación, para poder avanzar, que estén alineados con nuestra filosofía de vida, nuestra filosofía de educación, y no pues que estén en contravía de cómo nosotros queremos educar a nuestros hijos. Entonces yo en muchos grupos por las redes sociales he visto constantemente, mucho más en este año debido a la pandemia, que los papás preguntan o las mamás preguntan o piden, por favor, en estos días leí un comentario y me llamó poderosamente la atención y yo lo leí como diciendo, ¿leí bien? O esta persona que está preguntando. Y esta persona decía algo así como, necesito que me recomienden o quién me puede ayudar con colegios virtuales o plataformas para homeschooling donde también sea presencial y sea bilingüe y me den certificación. Entonces yo como que decía, pero si ella está diciendo colegio virtual o plataforma y necesita una presencialidad, o sea, que vayan a una institución, además que era bilingüe, además era para preescolar, yo decía, ¿cómo los niños en preescolar necesitan cosas muy diferentes a lo que usualmente se puede hacer en las guarderías o en los jardines infantiles? Necesitan mucho juego. Igual hay cosas valiosísimas que se hacen en estas instituciones, rondas, canciones, y son cosas que los niños también conectan con, con el arte, van aprendiendo, sí, pero digamos que el lugar de los niños a esa edad no es en una institución. El diseño de las cosas es que ellos estén en el hogar, que pueda haber una mamá presente, disponible, que ojalá haya trabajado mucho en ella misma para poder estar acompañando a sus hijitos en sus necesidades, porque no tenemos que ser profesoras o profesores para acompañar a educar a nuestros hijos.
Entonces, desde ahí la invitación es a poder que nosotros vayamos aclarando los conceptos, los términos, que busquemos, que miremos videos, que vayamos a referentes, en libros, eh, pero básicamente yo, desde mi experiencia y lo que sé y lo que ha sido certeza para mí, es conocer y entender la responsabilidad que tenemos los padres en la educación de nuestros hijos, que es desde el hogar, en el hogar, que impartimos esa educación. Y como estoy hablando de educación, es necesario entender realmente qué es educación, que no se limita a esto tan puntual que es lo académico, el currículo, las materias, las notas, los exámenes. No, sí es importante y todos necesitamos aprender ciencias, matemáticas, biología, leer y escribir, ortografía, claro, pero no es lo único. Y lo que está pasando en este tiempo es que la obsesión, la búsqueda es, necesito un currículo, necesito una institución, y además se usa mucho la palabra que certifique, o sea, necesito un proceso de certificación, necesito un homeschooling certificado. Yo digo, Dios mío, hay tantas palabras y tantas cosas, digamos, desde la ley general, desde la ley 115 y desde los decretos, no se usa el término, el concepto certificación, sino validación. Se validan año a año, se validan los conocimientos y saberes, grado a grado, se validan. Es un proceso de validación que al final entregan un certificado. Pero cuando ya empezamos a oír, es que estamos haciendo un homeschooling certificado, o necesito un, es que eso me impactó realmente, necesito un homeschooling certificado para transición bilingüe y que sea presencial, una cosa así. Entonces yo dije, pues lo que estás necesitando es un jardín infantil y no, y la palabra homeschooling ahí sobra, porque educación desde el hogar es que los padres asumimos el derecho y el deber de educar a nuestros hijos. No lo delegamos en terceros y no entregamos a nuestros hijos a otros para que sean otros quienes decidan qué aprenden nuestros hijos, cómo, con qué filosofía, con qué metodología, de qué manera, que le están metiendo a nuestros hijos en sus mentes y en sus corazones, sino que eso es una responsabilidad de la familia. Entonces, es como poder entender que homeschooling o educación en el hogar no es lo mismo que colegios virtuales, no es lo mismo que plataformas educativas en internet, no es lo mismo que educación en línea, que son clases, digamos, remotas, clases en línea, donde como lo que se está haciendo hoy en los colegios presenciales, pero en casa, las clases por Zoom. No es lo mismo que educación virtual, porque la educación virtual es asincrónica, digamos, cada persona es flexible en los tiempos, los contenidos los puede ver en momentos diferentes, son muchos videos ya pregrabados, hay algunas eventuales reuniones o foros, pero la educación virtual es diferente a la educación en línea, a las clases remotas, a la educación a distancia. Y todo eso se mete como en una licuadora y se hace una mezcolanza, y al final se le dice, esto es homeschooling. Entonces, el concepto de homeschooling, el término de homeschooling, de educación en el hogar, como yo prefiero llamarlo, porque es la matriz de todas las formas de hacerlo, es la educación desde el hogar, home education, ¿sí? Y de ahí se desprenden el homeschooling, el unschooling, el flexi-schooling, el homeschooling ecléctico, bueno, y tantas otras formas de hacerlo, travel schooling, world schooling, y tantas formas como lo llaman, pero lo que sí tienen en común es que es una decisión de vida. Suelo también ver en esos grupos, en redes, o me escriben a mis familias, me dicen, mira, ¿sabes qué? Es que yo quiero hacer homeschooling por 3 meses. Eso no es homeschooling. Quizás lo que necesitas es hacer una pausa con tus hijos, tenerlos en casa, tienes alguna situación que no te permite seguirlos mandando al colegio. Es diferente, pero no lo entendamos ni no lo llamemos como homeschooling, porque
hacemos homeschooling por 3 meses, eso no es homeschooling. Eso es simplemente tener a nuestros hijos en casa por una temporada, llevar el colegio a la casa, pero no es educación desde el hogar. No estamos nosotros los padres responsables de la educación de los hijos, sino que seguimos delegándolo o siguen delegándolo en un colegio, en una escuela, y simplemente se hacen las clases por Zoom o las clases remotas o en línea. Esa es otra confusión que hay, es que se dice que están en clases virtuales, pero cuando entendemos el concepto de qué es educación virtual, pues lo que están haciendo hoy no es educación virtual, ¿sí? Es educación en línea, ¿sí? Son clases remotas, ¿verdad? Pero no es educación virtual como realmente es la educación virtual, con todo lo que requiere, con las plataformas, con los campus virtuales. Pues eso no lo tienen los colegios. Entonces hay una mezcolanza de conceptos, de entendimientos, y realmente lo que se está desgastando o lo que se está desdibujando es el concepto esencial de la educación desde el hogar, que es responsabilidad de los padres, que es el ejercicio de un derecho y de un deber, ¿verdad? Porque los padres que escogemos educar desde el hogar estamos ejerciendo un derecho, somos garantes de derecho, estamos ejerciendo un derecho, y a la vez es un deber y una responsabilidad, y entendemos la educación como un todo, como algo integral, permanente, que se ocupa de la formación y la educación de todas las áreas de desarrollo, todas las dimensiones del ser humano, no solo lo académico como en el colegio o en la escuela. Entonces cuando las familias me escriben que quiero hacer homeschooling por 3 meses y ya luego el otro año o ya en junio volver a meter a mis hijos al colegio, pues que quizás lo que estás queriendo decir es que quieres hacer una pausa, una temporada, tienes alguna situación y necesitas seguir haciendo lo que hacen en el colegio, pero en casa, pero no es educación desde el hogar, porque la educación desde el hogar es una educación integral, ¿sí? Y muchas veces quienes hacen unschooling, que es desescolarización o más conocido como educación sin escuela, significa que no funcionan como en la escuela, ¿sí? No funcionamos como en la escuela, no educamos a nuestros hijos para que pasen exámenes, ¿sí? Para que saquen notas, sino los educamos para tener habilidades para la vida, para desarrollar todo su potencial, para educarse y formar su carácter, ¿sí? Para esa parte integral del ser humano, donde tenemos una parte espiritual que hay que educarla y que tenemos que formarla. Y eso no nos formaron a nosotros, ni lo enseña el colegio ni la escuela. Eso lo hemos venido aprendiendo nosotros, los que han sido afortunados desde su hogar, con sus padres, pero quienes no, llegamos a los 30 y pico, 40 y pico de años, y ahí es cuando empezamos a buscar un montón de caminos espirituales y todo eso, porque nunca lo tuvimos de pequeñitos, no nos educaron en eso. Ahora, ¿qué hay del tema de la gestión de las emociones, la inteligencia emocional, la inteligencia afectiva, las inteligencias múltiples? Tampoco nos educaron en eso, y no se enseña en la escuela ni en el colegio, pero es algo en lo que debemos formarnos nosotros como padres, y educar a nuestros hijos, acompañarlos a que ellos aprendan de eso también, ¿cierto? Y así con todas las dimensiones del ser humano, con la parte relacional o social, con la parte física y con la parte del conocimiento intelectual, pero es una de las tantas necesidades o áreas de desarrollo o dimensiones del ser humano que debemos formar y educar. Entonces, un poco aquí la invitación de hoy es para que busquemos, entendamos qué es cada cosa, y entendamos también que estamos muy permeados y muy bombardeados por todo lo que se ha dicho afuera, por lo que dice el Estado, el gobierno, la televisión, las películas, ¿cierto? Pero cuando nosotros estudiamos y entendemos un poquito los principios, estudiamos un poco sobre gobierno, desde lo que significa ser una república, cuáles son los principios sobre los cuales se constituye un gobierno. Primero debemos aprender a tener autogobierno y a gobernarnos nosotros mismos, a tener dominio propio, para luego poder gobernar un hogar,
una casa, una familia, para luego poder gobernar una comuna, una zona, una comarca, para luego gobernar una ciudad, para luego un departamento, para luego un país, etcétera. Pero si no tenemos ese autogobierno, el conocimiento de cómo gobernarnos, de cuáles son las leyes que nos rigen, no las leyes civiles, que son importantes conocerlas, sino esas leyes naturales, esas leyes desde lo moral, esos mandamientos que hay desde lo moral, desde ser personas con buenos principios y valores y nos gobierna eso es lo que nos da luz, lo que nos guía. Desde ahí podemos nosotros educar y entender que la función de la educación no es del gobierno, no es del Estado, y que cuando el Estado y el gobierno decide coger la responsabilidad que tienen los padres y asumirla el gobierno paternalista, ahí se voltea todo, porque no estamos funcionando de la manera como está diseñado, de la manera adecuada, de la manera como los niños necesitan. Por eso es que en la Constitución y en las leyes siempre se habla que los padres son los responsables de la educación de los hijos, que los padres tenemos el derecho a escoger el tipo de educación para nuestros hijos, que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y los padres son los primeros responsables de su educación. Está escrito en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Constitución Política de nuestro país, en las leyes, en los decretos, en la Biblia. Está escrito por todos lados, pero no lo vemos. El gobierno, el Estado ejerce un rol de facilitador, ejerce un rol de asegurarse que ese derecho no sea vulnerado, el derecho a la educación, pero no es quien debe imponer qué se aprende, cómo se aprende, cuáles son las ideologías. Entonces el gobierno es de izquierda, entonces todas las ideologías, y lo hemos visto, entonces son de esa corriente progresista y todo este tema socialista y todas esas ideologías liberales, pero cuando cambia de gobierno entonces son otras cosas. ¿Y por dónde entran todas esas ideologías? Por la educación, ¿sí? Porque se le quita ese derecho y esa autonomía que tenemos las familias y la asume el Estado. Entonces cuando el Estado se mete a hacer cosas que no le corresponden, sino que le corresponde a la familia, y nosotros entregamos a nuestros hijos al Estado, al gobierno, que es el Ministerio de Educación, que son los colegios, independientemente que los colegios que los niños estén en colegios privados o públicos, dependen del Ministerio de Educación. Entonces están reglamentados y regulados por el Estado, por el gobierno. Entonces es entender todo eso y no tener esa mirada tan escolarizada de decir que es que la educación solamente es lo académico, el currículo, las matemáticas, la geografía, sino que es mucho más allá, ¿sí? Y que la educación desde el hogar es una decisión de vida, de largo plazo, es una decisión que asumimos para acompañar en la educación a nuestros hijos. Que de pronto pasen cosas en el camino, que la mamá quedó viuda o el papá quedó viudo y no sabe qué hacer con los niños, o se divorciaron, o bueno, situaciones complejas que no permiten continuar la educación en el hogar o tomar esa decisión si lo venían pensando. Bueno, pues son cosas que sin duda necesitan apoyo, y en esos casos pues se entrega la educación de los hijos, se delega a terceros como es el colegio y la escuela. Pero digamos que en la medida de lo posible y de que ampliemos el entendimiento, está en manos de los padres. Entonces, bueno, es eso. La invitación de hoy es eso, de ampliar mucho más la mirada a lo que es la educación desde el hogar y no entenderla como colegios virtuales, como hacerla por 2 o 3 meses, como llevar el colegio a la casa, como en este conversatorio que yo estaba oyendo en estos días que les comenté, una señora de las que decían que era muy experta y lleva muchos años, ¿cierto? Decía que ellos se educaban sin escuela, ¿cierto? Que educaban sin escuela y que esto, pero que cada año iban a certificar, a validar, aunque ella usaba el término certificar, nuevamente es validar, y que ellos iban a certificar año a año en todo el programa escolar. Entonces yo digo como, si vos decís que educas sin escuela, pero estás rigiéndote por la escuela, estás siguiendo el currículo, vas a validar año a año,
pues más, estás haciendo un poco más de homeschooling o flexi-schooling que de unschooling, que es educación sin escuela. Entonces desde ahí hay tanta confusión que siento que es responsabilidad de nosotros quienes educamos desde el hogar, aclarar esos conceptos, ayudarle a las familias a que no sigan como en esa confusión, a que puedan aclarar, a que puedan entender cada cosa. Ay, a mí lo que me sirve y lo que me conviene es por esta línea. Yo soy más del homeschooling. Otras familias me dicen, yo soy muy unschooling, totalmente sin escuela. Yo soy un poco más flexible, entonces hago un poco de acá y un poco de allá. Entonces es más ecléctico. Y entender el concepto de qué es realmente educar. Entonces esa era la invitación de hoy. Estoy viendo que hay varias preguntas aquí que ya me habían escrito. Entonces voy a ir contestando como preguntas. Si surge alguna otra pregunta antes de cerrar, bienvenidas las preguntas. Cafú, hola, bienvenido. Adriana, Adriana Vélez, Andrea Moca. Me estás preguntando, Andrea, aquí, exacto, me comentas. Lo que se está haciendo ahora es educación online y eso no es homeschooling, exactamente. Una cosa es la educación en línea o educación online, que son clases en línea, clases por Zoom o por Google Meets o cualquiera de esas plataformas o aplicaciones que nos permiten vernos en vivo y en directo y poder hacer una clase. Y lo que se está haciendo es lo mismo que se hacía en el colegio, hacerlo, eh, que los niños lo hagan en la casa. Pero eso no es homeschooling, ni siquiera es educación virtual, porque la educación virtual es diferente a la educación en línea, a las clases en línea. Es diferente, la educación virtual es mucho más robusta, es asincrónica, mientras que la educación en línea, las clases online o remotas, son sincrónicas, significa que los alumnos y el profesor tienen que estar en el mismo espacio de tiempo, ahí presencial, para hacer la clase, mientras que en la educación virtual no necesitan estar ahí, cada estudiante, cada alumno escoge cómo va a ser y se pueden hacer muchos diplomados, especializaciones, maestrías en muy buenas universidades del mundo de manera virtual y ahí hay un campus y ahí hay unas plataformas, un foro y los entregables los mandan por ahí, es otro esquema. Entonces lo que está pasando hoy en día con la pandemia con los colegios no es educación virtual, son clases remotas o en línea. Tampoco es educación a distancia, que son otras cosas que aún se hacen por radio, por televisión, de algunos mecanismos para que los estudiantes vayan, que ahí es flexible, o sea, es mezclado, es decir, hay presencialidad y también hay a distancia en casa, pero los materiales son menos virtuales y más libros, más cuadernos, más papel, o sea, es otra manera diferente, pero tampoco es homeschooling. Entonces, gracias Andrea por tu comentario, porque es así totalmente. Así es, no hubo opción. El homeschooling es una decisión, un estilo de vida. Exacto, no es algo que hacemos, no porque nos tocó por la pandemia, venga, hacemos homeschooling. No, digan entonces, vamos a llevar el colegio a la casa y vamos a hacerlo por este tiempo, pero no es homeschooling, no es educación desde el hogar, porque la educación en el hogar no se hace porque toca, porque me tocó, sino es una elección, una decisión, el ejercicio, ejercer un derecho. Y es algo que se piensa a largo, o sea, para largo plazo, no por un ratico, ¿cierto? Entonces es una decisión de vida, ¿de acuerdo? Me preguntas, Andrea, me preguntas, ¿homeschooling y unschooling es lo mismo? No es lo mismo, es diferente, es muy diferente. La raíz de todo es el home education o la educación desde el hogar, que es como la sombrilla, y debajo de la educación en el hogar hay muchas maneras de hacerlo. Una, digamos que es el homeschooling, que si lo traducimos, es escuela en el hogar, ¿sí? O escuela desde el hogar. Y el unschooling, que si lo traducimos, es sin escuela, unschooling, sin escuela, o desescolarización, ¿sí? O en español también se le suele decir educación sin escuela. Entonces, mientras acá en el homeschooling, si bien los padres son los que guían, dirigen, deciden con sus hijos la educación de sus hijos, se guían por diferentes
recursos. Uno de esos recursos es un currículo, es como algo que tiene que ver con lo escolar, pues se llama homeschooling, que tiene que ver con un currículo, con un plan de estudios, con las materias, los horarios, muy como apoyándose o sirviéndose de lo escolar y de la escuela, ¿cierto? Entonces son familias que compran algún currículo, o lo descargan o siguen un currículo o algo así que tiene que ver mucho pues con la manera escolar de abordar el aprendizaje académico, porque las familias que hacen homeschooling no solamente se enfocan en eso académico, que siguen, digamos, grados, en primero, primaria, segundo, etcétera, sino que también en muchas otras cosas para enriquecer esa educación de sus hijos, en habilidades para la vida, en principios y valores, sin duda. Pero en lo que tiene que ver con lo académico se parecen, digamos que toman cosas de la escuela, mientras que el unschooling, ¿cierto? Sin escuela, ¿verdad? Desescolarización, ¿sí? Es como vivir como si la escuela no existiera, ¿cierto? No existe la escuela, no funcionamos por materias, por grados, por exámenes, no separamos el conocimiento y el aprendizaje de la vida misma. Hay momentos para aprender, para estudiar ciertas cosas, para leer, para interesarse, para investigar temas, pero no usan currículo, ¿sí? No usamos un currículo escolar donde todas estas materias, sino que vamos mirando en todas las áreas de desarrollo un montón de recursos, y en lo académico, que es la mayor obsesión de las personas, que ojalá no fuera tanto, no se basan en un currículo, sino que para la historia hay libros, documentales, cuáles son esas creencias, de dónde parte la historia para esa familia y cómo abordarla. Para las matemáticas, entonces qué cosas, un semillero, un taller, un profe particular, bueno, en fin, pero es más como de acuerdo a esa construcción de los padres con los hijos, de cuáles son sus intereses y cómo lo van desarrollando, y no están como tan obsesionados con lo escolar, lo académico, pero sí los niños aprenden de ciencias, de biología, de matemáticas, de geografía, saben todo eso también, pero lo aprenden de una manera desescolarizada, sin currículo, ¿verdad? ¿Qué otra pregunta hay por aquí? Entonces el unschooling tiene que ver con los intereses y necesidades del niño. Es dependiendo de la visión de cada familia. No, hay familias que son unschoolers y que se enfocan en los intereses del niño, ¿sí? Entonces, si el niño les va mostrando que es bueno para esto, que tiene estos intereses, estos talentos, lo van acompañando desde ahí. Pero no necesariamente todo es como dice el niño, como manda el niño, lo que le interesa al niño, porque también hay cosas que de pronto no se le hacen tan importante a un niño, pero para los papás son importantes. Que al menos sepa sumar, restar, que sepa escribir bien, que sepa leer, eso, porque es que eso es una habilidad para la vida. Pero si el niño no le interesa, ay, yo lo dejo así porque no le gustó o porque no le interesa, hay familias que probablemente quienes hacen unschooling radical, digamos, son más como de esa vía, ahí verá, y cuándo va a aprender, pero ni siquiera esas familias que hacen unschooling radical, porque a veces las personas que piensan que las familias que hacen unschooling radical tienen a los niños por ahí volando en el abandono, en la negligencia, y miren a ver qué hacen. No, porque eso no es ningún tipo de educación, dejar a los niños ahí que miren a ver qué hagan, sino que realmente haya un acompañamiento desde la libertad. Pero digamos que quienes escogen unschooling sí le dan muchísimo más valor a desarrollar como su enfoque en los intereses de los niños. Quienes hacemos como una mezcla o como algo ecléctico, sin duda alguna, ¿quiénes son los responsables de la educación? Los padres. ¿Sí? ¿Quiénes guían, quienes acompañan? Los padres, no solo el niño y los niños al servicio, y los padres al servicio de los niños, sino que es una educación en familia donde se revisa los valores y principios que queremos transmitir, pero también los dones y los talentos de nuestros hijos y cómo podemos acompañarlos y potenciarlos. Dice, 4 amores de mamá, me dice, nosotros hacemos homeschooling, iniciamos este año en agosto con un currículo, me parece muy complejo hacer unschooling. Sí, digamos que
puede ser, no, no es complejo, o sea, yo te digo, dependiendo también de la estructura de cada familia y de la mamá que esté acompañando, porque si la mamá es muy estructurada, muy organizada, todo, tiene un Excel para todo, planea todas las cosas, y muy bien, y no significa que en el unschooling no se planee, claro que sí también, pero digamos que hay mucha mayor flexibilidad, porque los intereses de la familia en la educación no están tanto en lo académico, sino en desarrollar muchas otras habilidades para la vida, para la libertad, para desarrollar los dones y talentos y no tanto en lo académico. Entonces, cuando entendemos eso, cuando nos damos el permiso de eso, si leímos toda la mañana, si las familias de pronto que tenemos nuestras creencias, revisamos unos proverbios en la mañana, los analizamos, esto qué significa para ti, por qué, cómo lo ves, cómo lo has visto con los otros niños, y se nos fue la mañana leyendo esto, y le digo, ay, pero no hicimos hoy geografía y teníamos también, pues no importa, ¿sí? No, no importa porque lo vamos a hacer en otro día, cogiendo otro tema que estamos hablando reciente y entonces enganchamos los dos temas, es mucho más flexible, pero se enfoca en buscar la libertad y hay que ver cómo esas familias unschoolers entienden la libertad, porque la mayoría de familias queremos educar para la libertad, pero ¿por qué? Porque la libertad nos hace libres, pero la libertad basada en qué, no libertinaje y que haya descontrol y que hagan lo que quieran, no, sino una libertad conociendo unas leyes, conociendo cómo debemos comportarnos para ser libres de caer en errores, en desgracia, en accidentes, en tantas cosas por desconocimiento, que si conocemos las leyes y el camino, pues vamos a estar libres de esas cosas porque no vamos a caer en esas cosas, ¿cierto? Dice, pienso igual, haciendo homeschooling tienes una guía de habilidades y destrezas que vas a desarrollar, exactamente. Andrea Moca me dice, definitivamente, la base es la familia, todo parte de ahí. Y esas modalidades al parecer se desarrollan según cada familia, exacto. No hay ninguna familia que eduque desde el hogar que lo haga igual que otra. Como es en la escuela o en el colegio que todos son igual y que están en el mismo colegio y todos los niños igual. No, en la educación desde el hogar o el homeschooling, como se conoce mayormente, cada familia lo hace diferente. Para cada familia es diferente porque cada familia tiene sus principios y sus valores. Hay familias, por ejemplo, que dicen hacer homeschooling sí, pero nunca se ha preguntado cuáles son los valores y principios de mi familia, en qué creemos, cuál es esa filosofía de vida sobre la cual yo quiero andar y quiero guiar a mis hijos y que mis hijos conozcan, ¿cierto? Entonces, cada familia, sí, hay familias que recién cuando empiezan es muy, muy, muy lo escolarizado y muy el currículo y todo eso, y pierden de vista como esto que sí es lo fundamental, desarrollar el carácter de nuestros hijos, eso es fundamental y a veces se pierde de vista. Bueno, ¿qué otra pregunta hay por ahí? Si hay alguna otra pregunta, bienvenida. Si no, bueno, pues les recuerdo que me pueden encontrar en mi página web ivonquiroga.com, en redes sociales, en Facebook y en Instagram estoy como Ivonne Quiroga Crianza y Educación, y en mi canal de YouTube también, Ivonne Quiroga Crianza y Educación, que ahí pues también subo todos estos videos. Y bueno, para cualquier cita, asesoría, consulta, con mucho gusto, estoy ahí para ayudarlos, para acompañarlos. Llevo ya muchos años acompañando familias en temas de crianza y educación alternativa, cómo comenzar, cómo entender esto. Hay muchos miedos, muchos temores que hay, ¿cierto? Y es poder darle esa certeza y esa tranquilidad a las familias que esto es posible, que sí se puede, ¿cierto? Que somos capaces, que no nos las sabemos todas, pero podemos buscar recursos y de eso se trata, pero que la responsabilidad, la guía y la manera de cómo hacerlo está en los padres, ¿verdad? Revolución afectiva, ay, ¿cómo estás? Bienvenido, qué rico tenerte acá, me dices. ¿Y cómo fomentar la curiosidad y la motivación a aprender por sí mismo a los niños? Bueno, usualmente la motivación es algo que es muy difícil hacer de afuera. Nosotros tenemos y aprendemos
a partir de la motivación intrínseca. Eso que tenemos adentro que nos motiva, que nos impulsa a la curiosidad, a saber de esto, yo quiero aprender esto, yo quiero practicar biodanza, yo quiero formarme en esto, porque es algo que me motiva internamente, no es algo impuesto de afuera, como sucede en el colegio, que me dicen como esto, tenemos que hacer que los niños se motiven y como muy de afuera, muy forzado, entonces le pongo un montón de colores y un montón de cosas que son espacios agradables y todo, y sin duda, pues no estoy diciendo que eso no sea adecuado, sino que entendamos que las motivaciones vienen de adentro, ¿sí? Y el fomentar la curiosidad sí tiene mucho que ver con poder tener una actitud reflexiva con ellos, poder acompañarlos a no tragar entero, a cuestionarse, a buscar el porqué de las cosas, a que todo momento es una oportunidad de aprender. Entonces si estamos cocinando, estamos aprendiendo, estamos hablando del calor, del frío, de que la mantequilla se derrite, de por qué crees que sucede esto. Si estamos manejando porque vamos a la cita con el odontólogo, entonces paramos en un semáforo. ¿Por qué crees que hay semáforos en la ciudad? ¿Cómo te imaginarías si no hubiese semáforos? ¿Quién crees que se inventó los semáforos? O sea, todo es, uy, qué curiosidad, y con una hormiguita que va pasando, es un insecto, es un reptil, ¿por qué será? Entonces, es mucho a base de preguntas y de estar con ellos conectados también con sus preguntas. Me mandaste, Andrea, sí, te mandé un mensajito por WhatsApp. Ok, voy a chequear mi WhatsApp. Gracias por la información. Yo no soy mamá, pero es bueno saberlo. Qué bueno que estés aquí para que... ¿Cuántas mamás me han dicho, ay, yo como hubiera deseado saber esto antes de ser mamá? Entonces, bienvenida. Y te felicito que estés en estos espacios nutriéndote. Y bueno, para cuando llegue el momento, pues vas a estar un poco más preparada para lo que venga. Bueno, esto era todo lo que quería compartirles por hoy. Les mando un abrazo a todos y nos vemos el próximo viernes con otro tema sobre crianza o educación. Un abrazo para todos. Chao, chao.